Buenas tardes a los compañeros que nos seguís desde España y Portugal y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. Hoy con más de 400 inscritos a este evento. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y bienvenidos todos a esta webinar sobre el tratamiento de las aguas residuales con tecnología de biodisco. Como todos sabemos, la tecnología de biodisco, aunque fue desarrollada hace bastantes años, no siempre ha tenido una buena aceptación. Es más, incluso yo diría que pasó por momentos oscuros debido a distintas circunstancias, como mal dimensionamiento, fragilidad de los equipos, bajos rendimientos, etc. No ha sido hasta esta última década, y gracias al buen trabajo de empresas como Unfamed, cuando esta tecnología se ha posicionado como una excelente alternativa para la depuración de las pequeñas poblaciones. Como ejemplo, hace unos días publicábamos en aguasresiduales.info una noticia de una licitación de 5 depuradoras para las Vegas Bajas de Badajoz en Extremadura, de las cuales 4 ya se han proyectado con contactores biológicos rotativos, es decir, con biodiscos. Por tanto, esto nos da una idea de la buena salud con la que esta tecnología está, o por la que esta tecnología está pasando en estos momentos. Por este motivo, tenemos hoy con nosotros a Fernando Romero, que es director técnico de Unfamed Agua y que nos contará todos los detalles de esta tecnología. Antes de darle paso a Fernando, me gustaría comentaros que la webinar durará en torno a unos 45 minutos y al final de la misma abriremos, como hacemos siempre, una ronda de preguntas de 15 o 20 minutos, para que podáis exponerle vuestras dudas y consultas a Fernando, que responderá en directo. Podéis dejar ya desde este mismo momento vuestras consultas en la pestaña superior derecha, donde pone preguntas. Y bueno, sin nada más, doy paso a Fernando Romero. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Miguel. Bueno, aquí, dime, cuéntame. No, vamos a dar paso, como te decía, a la webinar y te voy abriendo la ponencia. Pues muy bien, me voy a presentar. Como has dicho, soy Fernando Romero, director técnico de la empresa Unfamed Agua. Y bueno, vamos a ver una pequeña ponencia sobre lo que es la tecnología de biodisco. Como tú has dicho, y además te agradezco, durante estos 10 años una tecnología que ha demostrado que está funcionando, que funciona y que, bueno, que está dentro de esas tecnologías que deben de montarse en pequeñas poblaciones que se están montando hoy en día y grandes poblaciones que a donde creo que debe de llegar la tecnología de biodisco aquí en España. Que ya nos contarás, me dijiste que ya nos contarás esos pequeños detalles de por qué en pequeñas poblaciones también tiene cabida, ¿verdad? Pequeñas y en grandes poblaciones. Perdón, grandes poblaciones. ¿Por qué en grandes poblaciones tiene también cabida? Hombre, nosotros tenemos plantas a día de hoy funcionando ya en Cuba, en La Habana, de 25.000 habitantes equivalentes. Aquí sí es verdad que se hizo un estudio y se implantaron por debajo de 2.000 habitantes equivalentes, las cuales están funcionando bastante bien, pero bueno, también son tecnologías que funcionan en grandes poblaciones. Perfecto, pues te doy paso a la ponencia, Fernando. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la tecnología de biodisco. Esto es una presentación que hemos hecho, vamos a hablar un poquito de lo que es la empresa Unfamed. Unfamed nace con un equipo técnico con más de 20 años en el sector del tratamiento de agua y en especial en este tipo de tecnología de biopelículas fijas. No solamente lo que son biodiscos, sino también lo que serían lechos percoladores. Es donde está nuestra mayor experiencia, basándonos en biopelículas fijas. Entramos también un poquito en lo que son los MBBR, que luego hablaremos de ello porque sacamos hace unos 4 años un tipo de biofiltro para este tipo de tecnología. Aquí, bueno, vemos lo que implica un poquito lo que es la empresa, asistencia técnica, experiencia, calidad, precios competitivos, somos fabricantes y, bueno, y además ayudamos al diseño de las plantas, lo que son la ingeniería, pues cuentan con nosotros para ayudarles a diseñar los equipos que deben de implantarse en las distintas plantas. Bueno, vemos un poquito aquí lo que es Unfamed, ¿vale? Basándonos en lo que hemos hablado antes, somos fabricantes, o sea, nosotros, la central nuestra está en Madrid, las oficinas centrales, pero lo que es la fábrica y la dirección técnica está aquí en Sevilla, en Andalucía, donde tenemos 5 líneas de inyección de plástico, una línea de extrusión para hacer los pequeños rellenos para los MBR, todo lo que es en relación a carderería de biodisco. Bueno, en principio, de casi todo somos fabricantes de lo que ponemos en nuestro portafolio. Bueno, vamos a hablar de lo que son los biodiscos y su principio de funcionamiento. ¿Qué es un biodisco? Un biodisco, un contactor biológico rotativo, es un sistema aerobio con el que vamos a intentar degradar la materia orgánica, vamos a intentar depurar las aguas residuales.
¿Qué está? Está básicamente construido por discos de polipropileno o de polietileno ubicados unos junto al otro. Esto, el contactor que está basado, pues está basado en que es un bombo o una rueda enorme con discos, unos puestos al lado de otros, que va a estar semisumergido en el agua. Tiene un movimiento de rotación sobre un eje central. Cuando el equipo está en la parte exterior, está tomando el oxígeno que necesita para que la biomasa, en este caso la biopelícula, realice sus funciones, lo que es tomar el oxígeno, y cuando está en la parte sumergida del agua residual es donde va a conseguir degradar la materia orgánica. Como hemos dicho antes, un sistema aerobio que necesita pues, del oxígeno y de lo que en este caso es la comida, la materia orgánica que vamos a degradar, que sería la que nos aporta el agua residual. Su funcionamiento es muy sencillo, o sea, son equipos que tienen un movimiento de rotación que está entre 1 y 2 vueltas de revoluciones por minuto. No debemos de aumentar mucho más, ese es el rango donde debe de estar comprendido el biodisco. Si aumentamos mucho más la velocidad, podemos entrar en reacciones aeróbicas, va a tener bacterias filamentosas, vamos a tener un oxígeno de oxígeno, y si bajamos esas revoluciones de una vuelta, podemos entrar al contrario, en reacciones anaeróbicas. Por eso el rango del biodisco está muy limitado, está entre 1 y 2 vueltas. Los equipos de UFAME en particular salen casi siempre a 1.6 revoluciones por minuto en lo que es la velocidad tangencial. En el equipo lo que vamos a conseguir es que se cree una biopelícula fija para degradar la materia orgánica. O sea, lo que es la biomasa, le vamos a dar un soporte para que se vaya desarrollando en lo que es el equipo en este caso. Ahí podemos ver una imagen donde vemos la rotación, donde se puede intentar simular la rotación del biodisco. Normalmente se sumergen al 40%, la parte que está sumergida en el agua residual degrada la materia orgánica, va a tomar y la parte que está afuera está tomando el oxígeno. Aquí hablamos un poquito de lo que es el principio de funcionamiento, al igual que la lámina anterior. Se supone o debe de ser que la cantidad del aire tomado en la fase de inmersión es suficiente para que la bacteria tome el oxígeno que necesita para realizar su ciclo metabólico y pueda degradar lo que es la materia orgánica. El crecimiento de la biopelícula, y esto es muy importante, es continuo y normalmente en los biodiscos está muy controlado, por lo que evitamos lo que es la colmatación, o por lo menos en cierto tipo de biodiscos, porque ese espesor cuando llega a unos límites de unos 5 milímetros de espesor, como podemos ver en el dibujo inferior de la derecha, el oxígeno le cuesta mucho trabajo llegar a las capas internas. Por lo tanto, entramos en reacciones anaerobias, burbujeo, y el mismo efecto cortante que se produce con el agua al introducirse el biodisco en el equipo desprende esa biomasa, la cual se va a regenerar otra vez nuevamente. Por lo tanto, ese espesor de los 5 milímetros es muy, muy importante a la hora de diseñar lo que son los equipos. Bueno, aquí poco hablar más, que la biomasa del equipo, pues bueno, se va regenerando a medida que se va eliminando. Recomendaciones de diseño. Aquí vemos un equipo montado en 3 etapas. El factor fundamental para el cálculo de los biodiscos, hay varias formas de calcularlo. En este caso podríamos estar hablando de varias fórmulas empíricas, casi todas son fórmulas empíricas, donde se toma lo que es la carga orgánica aplicada en gramos de DBO por metro cuadrado y día. Se puede tomar bien por la DBO soluble, bien hay otra norma que sería la ATV, que es la que más se está utilizando aquí en España, que no toma la DBO soluble, toma lo que es la DBO total, pero el factor fundamental es la carga orgánica aplicada por unidad de superficie del biodisco. A nosotros ahí nos va a dar un equipo con unos metros cuadrados, que al final, si esos metros cuadrados los distribuyésemos sobre una superficie plana, es donde vamos a conseguir el soporte que se desarrolle la biomasa o la biopelícula de este equipo. De forma general, se recomiendan mínimo 2 etapas. Yo, a día de hoy, creo que la tecnología lo permite y no concibo un biodisco que no se monte en 3 etapas. Creo que hoy casi todos los biodiscos se deberían de montar en 3 etapas, por varias razones. La primera es que porque un biodisco o cualquier biológico funciona muchísimo mejor de una forma secuencial que de una forma unitaria. Montar un biodisco hoy en día en una sola etapa, un solo equipo, la verdad que lo veo un poquito ya antiguo, va a funcionar siempre mucho mejor en 3 etapas. Y otra ventaja que nos va a dar es que si montamos los biodiscos en 3 etapas, vamos a nitrificar. Y además nos puede dar la posibilidad de desnitrificar si lo necesitásemos.
¿vale? Si lo necesitamos el biodisco, como ponemos aquí, si se precisa nitrificación, se requieren al menos 3 etapas y una recirculación a cámara anóxica. Necesitamos una cámara anóxica para que el biodisco desnitrifique. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos un biodisco montado en una etapa, esa posibilidad no la tenemos. Tendríamos la planta totalmente anulada para la posibilidad de nitrificar, o en este caso, perdón, de desnitrificar. Si tenemos un biodisco montado en 3 etapas, aunque no sea zona sensible, como nos dice la normativa, esa planta tiene la posibilidad de desnitrificar. A lo mejor no tenemos la superficie de contacto necesaria, pero sí es una planta que se puede ampliar con biodiscos en 3 etapas. No tenemos que eliminar esos biodiscos que tenemos ya instalados. Por eso mi recomendación y mi experiencia es fundamental montar lo que son los biodiscos en 3 etapas. Tenemos una primera etapa que casi siempre es la mayor, donde vamos a intentar meter el 50% de lo que es la superficie de contacto y después 2 etapas más que serían las etapas de resguardo. En la imagen superior derecha vemos una bañera de hormigón. Esto lo pongo para que sepamos que las etapas, aunque tengamos un solo eje solidario y las etapas de los biodiscos estén separadas, es imprescindible que la bañera tenga una separación física. Ahí se ven lo que son los muros en la parte inferior de abajo y en la bañera de arriba se ven también lo que son los tabiques. ¿Qué es lo que tenemos? Como si tuviésemos 3 bañeras con 3 biodiscos y un solo eje solidario que mueve lo que es el equipo. ¿Vale? Bueno, esto es un poquito viendo lo que serían las recomendaciones de diseño para lo que son los biodiscos. Estos son los rendimientos medios de una instalación de biodiscos y en las características del efluente final. Estos cuadros están sacados del manual de pequeñas implantaciones que sacó en su día el SENTA con el SEDEX. Y bueno, vemos que los rendimientos están desde orden del 85 al 95%, casi siempre por encima del 90% en relación a DBO, DQO, sólidos en suspensión. Y bueno, a la eliminación de nitratos sin nitrificación estamos hablando de un 20 o un 30%. ¿Qué es lo que, si queremos eliminar y desnitrificar con el equipo, tendríamos que entrar en lo que hemos comentado, montar un biodisco en 3 etapas y recircular a una cámara anóxica para poder producir lo que es la desnitrificación en los equipos. Esta es la línea, lo que sería el diagrama de flujo, que en nuestra experiencia, aunque ahora estamos, como yo digo, ahora estamos probando otro tipo, llevamos 20 años fabricando y montando biodiscos y estamos viendo otro tipo de posibilidades, pero esta es la línea que yo a día de hoy o la empresa, nuestro departamento técnico recomienda. Sería un buen pretratamiento, fundamental, hoy en día hay equipos que lo consiguen. Cuando hablamos de un buen pretratamiento, es un buen rototamiz, donde vamos a eliminar todos los sólidos que podamos, un buen desarenador y un buen desengrasador. Todo lo que podamos quitar de una manera física antes de entrar en el biológico, muchísimo mejor. Y hoy en día existen equipos que se consiguen y que es muy, muy fácil, no es tan complicado como podía ser hace 40 años. Un tanque IMOV, que es un tratamiento primario, que a nosotros la verdad que nos funciona bastante bien, a lo que a la hora de montar lo que son las líneas de biodiscos, que ahora cuando pasemos lo explicamos, lo que es el biodisco, para mi recomendación, montado en 3 etapas, un decantador secundario, que es donde vamos a conseguir que la biomasa que vamos soltando, que se va muriendo y que se va desprendiendo para evitar la colmatación del equipo, lo podamos retener y no verter esa biomasa a lo que es el cauce. ¿Por qué el tanque IMOV? Porque el tanque IMOV nos va a dar la posibilidad de recircular fangos del secundario al tanque IMOV. Por lo tanto, vamos a simplificar mucho lo que es la operación de una pequeña planta. Una pequeña planta, de una pequeña población, simplificamos lo que es el proceso. No tenemos que estar constantemente sacando fango y deshidratando fango, sino que estos tanques IMOV se pueden diseñar para almacenar los fangos durante 60, 90, 45 días, para lo que se diseña el tanque IMOV, y estamos mineralizando los fangos. Por lo tanto, luego nos va a ser mucho más fácil deshidratar esos fangos porque tienen un grado de mineralización mucho mayor que podemos encontrar si lo sacamos solamente del decantador secundario, que nos va a costar mucho más trabajo. Esta sería lo que es la línea que nosotros recomendamos. Aquí vemos un poco lo que es la estimación de superficies para su implantación. Esto es muy importante porque los biodiscos nosotros los englobamos en tecnologías intensivas, no extensivas. Eso no quiere decir que las tecnologías extensivas sean malas o sean peor, sino que las tecnologías extensivas pues necesitan mucho más terreno que lo que es una tecnología intensiva. Para mí,
Y esto es a nivel técnico y personal, cualquier tecnología que se diseñe bien puede funcionar. Hay algunas que se adaptan mejor a un tipo de agua y otras que se adaptan a un tipo peor. Nosotros en este caso, aquí ponemos una gráfica que está sacada del manual de pequeñas poblaciones, donde vemos que a medida que tenemos más población vamos a necesitar menos metros cuadrados. Se estima que para una población de 2.000 habitantes equivalente tengamos una 0,4 metros cuadrados por habitante equivalente. Esto lo podemos comprobar en la siguiente lámina. Esto es una planta que montamos hace ya, creo que son 7 años, 2013, 6, 8 años que montamos esta planta. Está funcionando en Málaga. Se diseñó para 3.500 habitantes equivalentes y, bueno, vemos la parcela que se ve en la imagen aérea, que es una parcela que además esto es una planta. Una planta para mí no es solamente lo que ocupa el biológico. Una planta es lo que va a ocupar el biológico, en este caso los biodiscos, tratamiento primario, que serían 2 tanques MOD, un decantador secundario, un tanque de cloración, una caseta de control donde se deshidratan los fangos y una planta de pretratamiento. Eso es una planta y además donde podamos acceder a los distintos elementos. Y bueno, ahí se ve un poquito las cuentas que hicimos, que tiene una superficie ocupada de 1.940 metros cuadrados, dividido en 3.500 habitantes, nos sale unos metros cuadrados de 0,55 metros cuadrados por habitante equivalente, lo cual está bastante bien para una planta. Vemos que está bastante desahogada la planta ahí, o sea, se puede compactar más, pero bueno, si hay terreno, muchísimo mejor para después la hora de que las empresas explotadoras puedan operar la planta. Esas son las ventajas de los biodiscos, no tanto de Unfamé, sino de lo que estamos viendo, de lo que ha dicho antes José Miguel. Los biodiscos no es una tecnología que se haya implantado hace 5 años. Hace 10 años sí es verdad que se ha mejorado mucho lo que es la tecnología. Se habla muchas veces de biodiscos de tercera generación. Yo prefiero decir que, bueno, son biodiscos que se han mejorado técnicamente porque la calidad de los materiales y la técnica hoy en día no lo permite. Hace 80 años o 90 años, que es cuando se montó el primer biodisco, que creo que fue en Alemania, yo he visto biodiscos hasta de madera, por lo tanto, esos ejes que se montaban, los ejes centrales, eran mucho más complicados que aguanten lo que aguantan hoy en día los aceros. Los aceros hoy en día tienen muchas más calidades, se certifican las coladas, los programas de diseño son mucho mayores, por lo tanto, hoy en día es una tecnología que creo que está muy conseguida y, sobre todo, muy garantiza lo que es el funcionamiento del equipo a nivel mecánico. Las ventajas, pues bueno, son facilidad de construcción gradual, es un proceso totalmente modular. Los biodiscos, una de las ventajas que tiene, que podemos montar para una población de 3.000 habitantes equivalentes, de 2.000 habitantes, de 500 habitantes, muchas veces se diseñan para población futura. Población futura, pues bueno, muchas veces es un error, porque nos encontramos que son zonas rurales, montamos un biodisco para 3.000 habitantes equivalentes, que sería la población futura, y nos encontramos que tenemos montados 2 equipos enormes para 500 habitantes, que además esa población va decreciendo, como una zona rural, hoy en día tienden a decrecer y tenemos unos equipos montados. Bueno, pues en este caso se puede contemplar dejar lo que es la bañera de hormigón, la cual vamos a bypassear, no va a funcionar, dejaríamos 2 bañeras, montamos un equipo, trabajamos con una población más o menos estable, los 1.000 habitantes, 1.500 habitantes, y dejamos la otra bañera preparada para si el día de mañana hiciese falta montar el otro equipo, pues no tenemos que hacer esa inversión inicial. Por tanto, es un sistema que es totalmente modular, lo podríamos hacer en distintas fases, con esa posible ampliación, con el coste nada más de lo que sería el equipo. O sea, tenemos la bañera, pero no tenemos ni que llenarla de agua, ni se va y pasea y se deja por lo que sería una línea. Bajos requisitos de superficies de implantación. Eso es lo que hemos visto antes, en el concepto de antes. Una de las tecnologías que podemos considerar está en el rango de intensiva. Estamos en 0,4 metros cuadrados por habitante equivalente, con la planta completa. Una excelente resistencia a las sobrecargas, siempre que sean puntuales. ¿Qué quiere decir eso? Pues esto quiere decir que el biodisco, cualquier sistema de biopelícula fija, funciona bastante bien tanto a lo que son las sobrecargas de caudal como de carga orgánica. ¿Por qué? Porque al ser un sistema de biopelícula fija, la biomasa se adhiere a un soporte. Cuando tenemos ese exceso de caudal, pues sí que es verdad que vamos a bajar los rendimientos de la planta, porque vamos a tener menos tiempo de retención en lo que es la bañera del biodisco, pero no vamos a lavar la biomasa. No la vamos a eliminar como puede pasar en unos lodos activados, en otro tipo de tecnología donde vamos a tener
una biomasa en suspensión, que ese exceso de caudal nos puede lavar la biomasa y en este caso tendríamos que recircular para volver a regenerar lo que es la biomasa que se nos va a meter en el decantador secundario. En este caso no, el biodisco, al ser un sistema de biopelícula fija y tener un soporte plástico, la biomasa está ahí adherida. Por lo tanto, no la perdemos. En el momento que la planta vuelve otra vez a caudal medio, volvemos otra vez al rendimiento con el que estaba trabajando la planta, del 90, 95, 92, 93%. Por eso es el que aguanta bastante bien los caudales punta. No tenemos que volver a recircular con el coste de energía que conllevaría eso. A sobrecargas de carga orgánica, ¿por qué funciona también bien o bien más que carga orgánica cualquier tipo de inhibidor? Pues muy sencillo, nosotros tenemos una biopelícula, la biomasa se ha adherido a un soporte, con un espesor vamos a poner de 3-4 milímetros y yo siempre lo explico así, pongamos que nos llega cualquier tipo de inhibidor, un hidrocarburo, la persona que le cambia el aceite al coche, lo echa al alcantarillado, nos llega a la planta, es una pequeña población, inmediatamente nos llega al sistema y bueno, pues cualquier otro tipo de sistema se puede resentir más. Aquí no, aquí tenemos una biopelícula con un espesor de 3, 4, 5 milímetros, que ¿qué es lo que pasa? Que la parte más externa, esto como la guerra, el que está en primera línea, pues al final es el que va a caer. Esa biomasa pues se va a morir, pero siempre nos van a quedar capas internas que van a aguantar. ¿Vale? Esto no quiere decir que si la planta le metemos 24 horas hipoclorito desde el principio, pues la vamos a dejar totalmente limpio. Para cargas que siempre que sean puntuales. Esto solamente creo que se puede dar o se da en los sistemas de biopelícula fija. Por eso nosotros los defendemos tanto en pequeñas poblaciones. Bajo consumo energético y bajo costo de explotación. El biodisco al final es un rotor que, como yo digo, tiene 2 rodamientos y un reductor. Cualquier persona, cualquier mecánico que no tiene que ser ingeniero, cualquier empresa de explotación puede llevar con el manual de mantenimiento que se adjunta con nuestros equipos lo que es el mantenimiento de una planta. Los rodamientos de un biodisco o de nuestros biodiscos se engrasan cada 3 meses prácticamente. Y lo que es el cambio de aceite del reductor es anual. Cualquier mecánico, no tiene que ser especialista en biodiscos, puede realizar ese mantenimiento. Por eso es un mantenimiento, eso no quiere decir que no tenga mantenimiento. Mantenimiento tiene cualquier tipo de sistema, pero el biodisco sí es verdad que tiene muy poco mantenimiento y el poco mantenimiento que tiene, además, no es de mano de obra especializada y bajo costo de explotación. Al final nosotros, a nivel de explotación y de consumo energético, una planta de 3.500 habitantes, creo que la planta esa de Colmenar, creo que tenemos una en Berrocal aquí en Huelva que tiene una potencia instalada de 2,2 kilovatios. Y al final, como los equipos no están cogiendo la carga que tienen que coger porque se han sobredimensionado en la Sierra de Huelva, pues creo que estábamos teniendo un consumo de 0,8 kilovatios, lo que está bastante bien para una población de 2.000 habitantes equivalente, o para lo que se diseñó. Otra cosa es la planta, pero son motores muy pequeños que dan mucho par lo que son los reductores, por lo tanto, el coste energético es muy inferior a un sistema más convencional. Explotación, bueno, es lo que hemos hablado un poquito, bajo costo de mantenimiento, también lo hemos explicado antes, que no hace falta mano de obra especializada. Elevados rendimientos en reducción a DBO, buen comportamiento ante la presencia de tóxicos, lo hemos explicado antes también, se me ha adelantado. Posibilidad de nitrificación y desnitrificación. Cualquier biodisco que se monte en 3 etapas va a nitrificar entre un 20 o un 30%, y si queremos desnitrificar, pues bueno, tendríamos que sobredimensionar lo que es el equipo y contar siempre con una cámara anóxica para poder recircular el agua de la salida del biodisco, de la tercera etapa, en este caso. Corto periodo de retención hidráulica, las bañeras de los biodiscos, de los contactores biológicos rotativos son muy pequeños, el tiempo de retención de un biodisco está entre 1 hora y 2. Normalmente nosotros lo calculamos para 1 hora y media, por lo tanto los volúmenes de las bañeras son muy pequeños. Buen grado de mineralización, lo hemos explicado un poquito en lo que es la línea de agua. Si tenemos instalaciones con una decantación digestor tipo tanque y MOF, pues bueno, esos fangos que vamos a recircular del secundario y que tenemos en el primario, vamos a conseguir que se mineralicen, o sea, vamos a conseguir un buen grado de mineralización siempre y cuando calculemos ese tratamiento primario para este proceso. Ausencia de contaminación acústica, o sea, son motores muy pequeños. Como hemos dicho, el equipo que más potencia montamos nosotros creo que tiene 5,2 kilovatios, que son ya para biodiscos de 4 metros de diámetro, y la verdad que se nos hacen ruido prácticamente. Un momentito, perdón.
salir aquí algo. Perdón, un momentito. Vale. Ausencia, lo hemos dicho, ausencia de contaminación acústica por la pequeña potencia instalada, y al estar en recintos cubiertos los rendimientos se resienten mucho menos que en los periodos fríos. Pues bueno, si los biodiscos al final, la cubierta protectora que le montamos para protegerlo de las inclemencias, la lluvia y del sol, pues le hace mantener una temperatura al agua bastante óptima para lo que es un proceso biológico. Vamos a pasar un poco, aquí vemos lo que serían los costes, que es tan importante en cualquier tipo de planta de aguas residuales. Yo creo que los costes es una cosa que es, a la hora de diseñar cualquier tipo de planta, a la hora de hacer ese estudio de comparativa, creo que hay que tener muy, muy en cuenta. Esto se sacó del manual de pequeñas poblaciones, que como hemos dicho antes, lo desarrollaron entre el SEMTA y el SEDE, y bueno, contaron con nosotros para una serie de cuestiones de lo que eran los biodiscos, y vemos aquí todo lo que sería el mantenimiento que se le debe o que se le hace a una planta o que se le debería hacer. Y bueno, el coste al final que tenemos que ver es el que se ve a la derecha, al final en el cuadrito de abajo, que estaríamos hablando de 15,75 euros por habitante equivalente. Esto estaríamos hablando al año de un biodisco, de lo que sería una planta de biodisco, que es bastante poco para lo que sería el mantenimiento de la planta. Y bueno, va a estar en la ponencia y se ve más o menos lo que son los costes de consumo energético, de lo que es mantenimiento, grasas, aceites, revisión de los técnicos, analítica, está todo incluido, se saca un coste y sale eso. Fernando, aprovecho para comentar que va a estar toda la información, va a estar disponible a partir de mañana en nuestra web, tanto lo que es la webinar, el vídeo, como todas las ponencias, porque sí estoy viendo que hay una gran cantidad de cálculos y de detalles que hay gente que sí que está interesada en conocerlo. Por tanto, simplemente era eso, decir que van a estar disponibles todos los detalles. Perfecto, muy bien. Pues nada, bueno, ahí se pueden ver lo que son los costes, hombre, sí, lo que son los costes de unos biodiscos, a más pequeñas la planta. Hay plantas, esta que estamos comentando en Giasa, que la tiene la empresa de Giasa, de Aguas de Huelva, y bueno, esta planta de biodiscos que tenemos instalada, pues la verdad que el operario va 2 semanas, o sea, 2 días a la semana. O sea, que al final esto va a depender mucho del tipo de empresa explotadora y de lo que es, en consecuencia, lo que son los equipos que se monten. Bueno, vamos a pasar un poquito y aquí vamos a hablar un poco de lo que serían los biodiscos ya de Unfamed, los biodiscos de Unfamed. ¿Qué peculiaridad tienen en relación a otros biodiscos? Bueno, pues nosotros tenemos un biodisco que, aparte de que el tambor, como podemos ver en la imagen, gire alrededor del eje central para realizar lo que es su funcionamiento, pues tenemos unos pequeños discos que giran también a medida que van entrando dentro del agua, ¿vale? Esos pequeños discos, pues, ¿qué es lo que nos facilita? Pues nos facilitan esos pequeños discos que tenemos ahí en la imagen. El equipo estaría montado de manera con este tipo de paquetes que se ven en la imagen inferior, ¿vale? Se ven una serie de rulos en la imagen inferior, que está montado con pequeños discos de 165 milímetros de diámetro, uno a continuación de otro. Normalmente se montan en paquetes de 1 metro, porque como somos fabricantes, los podemos fabricar en 75 milímetros, en 50, adaptándonos a algún tipo de bañera que exista ya, ¿vale? Y esos pequeños discos tienen un pequeño giro que les facilita que la biomasa que se tiene que desprender se desprenda, ¿vale? Aquí vemos un poquito, lo he intentado explicar con la imagen, sería lo que es el equipo central, con el eje solidario, que es el que está en medio, que giraría dentro de la bañera, y después tenemos los pequeños paquetes o rulos, como nosotros los llamamos, con disquitos que giran a medida que van entrando dentro del agua, ¿vale? Esa es la gran diferencia que tienen nuestros biodiscos en relación a cualquier otro que haya en el mercado. Aparte de algunas cosas que esto sería a lo que es su forma de construirse, morfología, ¿vale? Aquí vemos lo que es el pequeño disco, que lo tenemos en la imagen, que bueno, ¿cuál es la ventaja que tiene? Bueno, pues tiene una ventaja fundamental, que lo fabricamos mediante inyección de plástico, que es como se hacen hoy en día las carcasas de los móviles, y tiene una forma en forma de zigzag. Esa forma de zigzag que vemos ahí en la imagen, ¿qué es lo que nos confiere? Pues nos confiere muchísima más superficie de contacto que si fuese un disco plano.
O sea, estamos metiendo en el mismo diámetro, en este pequeño disco, estamos metiendo más superficie de contacto que si fuese un disco plano, como podemos ver ahí. Luego vamos a hablar en otra lámina, pero otra cosa que se refleja en esta lámina es la distancia entre 2 y 15 milímetros. Esa distancia, al ser pequeños discos que se montan mediante inyección de plástico, pues tiene unos separadores, todos los discos son iguales. Como hemos dicho, el proceso de inyección es un proceso bastante estable y bastante exacto. Entonces, vuelvo a decir que es con lo que se hacen carcasas de móviles, llaves, muchas piezas técnicas de aeronáutica, y nosotros en este caso tenemos molde que fabricamos estos discos. Todos los discos son idénticos y salen exactamente igual. En esta lámina de aquí vamos a ver lo que estábamos hablando, lo que es el distanciador horizontal, que podemos ver ahí con la flechita, que es un pequeño tetón que tiene, que lo que nos asegura es que cada disco mantenga lo que es la distancia entre uno y otro. Eso es fundamental. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Al final, si no mantenemos esa distancia mínima de 12, 15 milímetros entre lo que son los discos, pues nos podemos encontrar problemas de colmatación. O sea, si reducimos esa distancia, pues al final el biodisco se colmata, no se desprende la biomasa, no entra el oxígeno, es un sistema aerobio y tiene que llegar el oxígeno a todas las partes de donde está depositada la biopelícula, donde se ha adherido la biopelícula, y esas zonas que se colmatan, pues no deja entrar el oxígeno. Entramos en reacciones anaerobias y bueno, ya tenemos montado lo que sería el problema en lo que son los biodiscos, y como tú has explicado antes, en la mala fama que han tenido cuando se produce esa colmatación. Estamos hablando de equipos que pueden llegar a medir 4 metros de diámetro, como nosotros tenemos montados algunos, que pueden llegar a pesar 70 toneladas, el equipo ya en funcionamiento, y vamos a poner que ese equipo se descompensa porque esta distancia no es exacta y el equipo se ha colmatado por un sitio más que por otro. Pues al final tenemos un tambor enorme, totalmente desequilibrado, que es lo que puede dar ese tipo de problemas mecánicos, de donde estamos hablando que han surgido esa mala fama que, bueno, yo creo que se ha superado ya con creces. Nosotros lo solucionamos de esta manera, lo solucionamos montando discos que son totalmente iguales y además con un pequeño diámetro, que en este caso sería de 165 milímetros de diámetro. Tenemos ese distanciador horizontal, como estamos hablando aquí, que lo que mantiene son los discos a una distancia más o menos exacta. Estamos hablando de, puede variar 1 milímetro, 2 milímetros, no va a variar más. Y después tenemos otro distanciador que sería el distanciador vertical, que es el que vemos ahí, que es la piececita esa blanca, que lo que mantiene también es una distancia entre 2 y 15 milímetros entre un paquete y otro, entre un mini disco y otro. ¿Qué conseguimos con eso? Pues mayor facilidad para que el oxígeno pase. Que volvemos a decir y reitero muchas veces, y para mí es muy importante, estamos hablando de un sistema aerobio donde es fundamental el aporte de oxígeno. Cuando se nos colmata el equipo, pues tenemos problemas, pasa igual como un lecho bacteriano, cuando al final se colmata por un exceso de biopelícula, pues se crean caminos preferenciales y ya no estamos desarrollando, no estamos operando lo que es la planta como se tiene que operar, como un sistema aerobio. Por eso estos dos elementos que nos diferencian de otro tipo de marcas de biodiscos, de otro tipo de fabricantes, tanto el distanciador horizontal como el vertical, son donde nosotros creemos o estamos seguros que hemos resuelto esos problemas de colmatación. Muy difícil ver un biodisco nuestro, aunque esté mal diseñado, que se colmate. ¿Por qué? Porque al final la distancia, por mucha carga orgánica que tengamos, lo que el equipo no va a entrar en rendimiento. O sea, si lo hemos diseñado para una carga orgánica de 300 de DBO y le vamos a meter 900, al final el equipo lo que nos va a dar es rendimiento, pero no se nos va a colmatar por este tipo de sistema que tenemos, que es el pequeño minidisco. Aparte también nos encontramos que este pequeño minidisco, como vemos aquí, mide 165 milímetros de diámetro. Tengo aquí uno. Esta sería la imagen del disco nuestro, que sale por inyección, y es mucho más fácil que se desprenda la biomasa en este diámetro que tenemos aquí, de la parte de aquí a aquí, a un disco enorme de 4 metros de diámetro. Esa biomasa tiene que recorrer todo el diámetro del equipo para desprenderse. En este pequeño disco es muchísimo más fácil. Fernando, aprovecho para comentarte que llevamos 30 minutos, ¿de acuerdo? Para que tú te vayas organizando. Vale, pues vamos lento, ya vamos a aligerar un poquito. Volvemos a la lámina anterior, vamos a pasarla y bueno, aquí vemos también el sistema nuestro al ser modular,
que es lo que hemos intentado definir, son paquetes de minidisco. Esto sería un paquete de minidisco del que está montado un biodisco nuestro, un contactor, donde más o menos, como hemos dicho, se montan 80 discos, uno a continuación de otro. Todo nuestro disco tiene un certificado de superficie específica emitido por la Universidad de Sevilla, donde certificamos su superficie de contacto, que eso es muy importante. Al final, los equipos hay que diseñarlos con la superficie real que tienen, ¿vale? Y bueno, nos da la posibilidad de que creo que somos la única empresa en el mercado que podemos montar biodiscos desde 0,75 metros de diámetro a 4 metros, pasando por todos los diámetros que vemos en esta lámina. ¿Qué ventaja nos da esto? Y esto ya más a nivel mecánico y a nivel técnico que a nivel biológico. Montar siempre que podamos reducir, no, en vez de montar un biodisco de 4 metros de diámetro, montarlo en 2,30 es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mover un tambor de 4 metros de diámetro que se mueve a mover un tambor de 2,30 metros de diámetro. Si se puede ampliar lo que es el eje, pues nosotros aquí podemos jugar tanto con la longitud del eje como con los distintos diámetros de los biodiscos. Y siempre intentamos montar el menor diámetro posible. Es mucho más fácil, tiene menos problemas mecánicos y funciona muchísimo mejor cuando el diámetro es menor que a un diámetro mayor. Por eso esa versatilidad que tenemos nosotros nos da también esa ventaja. Bueno, esto sería una lámina donde podemos ver los distintos elementos que monta nuestro equipo. Ahí se ve metido dentro de una bañera de hormigón, con lo que es la sumergencia al 40%. Eso es lo que es las especificaciones de los biodiscos, siempre, o en el diseño, o en lo que es el concepto del biodisco, siempre se habla que el 40% del biodisco debe de estar sumergido y el 60% debe de estar pues en la fase de tomar oxígeno. Tiene una parte mecánica también muy importante y es para que el agua residual o el eje central, como podemos ver en esa imagen, no esté sumergido, ¿vale? Intentamos que el eje central no esté sumergido dentro del agua residual. De ahí el 40%, que se ve bastante bien en esa imagen. Y bueno, aquí vemos los distintos elementos, como sería lo que es el reductor, que vamos a hablar luego un poquito de él, los rodamientos. Son los distintos que van a quedar en la lámina de lo que compone un equipo de los nuestros. Aquí vemos exactamente igual, hablamos de lo que es la sumergencia, se ve perfectamente el 40% de lo que es el equipo, que no toca lo que es el eje central del equipo principal, que es tan importante, sobre todo para evitar la corrosión. Estos ejes se montan en acero al carbono de alta resistencia, con un tratamiento de anticorrosión, pero bueno, si evitamos que estén sumergidos dentro del agua residual, mejor y más durabilidad, por supuesto. Aquí vemos lo que estábamos intentando explicar antes, sería un corte de sección de lo que es un equipo, ¿vale? El equipo anterior, se le pegaríamos el corte y vemos lo que es tan importante como entre disco y disco siempre existe una distancia, si lo cortásemos de forma transversal, lo que nos asegura que el oxígeno llegue a las partes más internas. La parte más interna, que en este caso estaríamos hablando que sería el eje central o el eje solidario. Vemos también una imagen del disco, hay un corte de sección donde vemos la distancia horizontal, tanto la vertical como la horizontal, que es tan importante para el proceso del sistema, para que nos llegue el oxígeno y evitar la aclimatación. Bueno, otro factor muy importante es que el pequeño paquete de disco al final, a la hora de ser modular, estamos hablando del rulo, en este caso, si tuviésemos cualquier tipo de avería, cualquier tipo de defecto en el equipo, un mal montaje, bueno, cualquier tipo de vandalismo, al final no tendríamos que desmontar el equipo entero, solamente tendríamos que sustituir ese elemento que está dañado, quitando 2 tornillos que llevan la punta, lo que es el sistema nuestro, luego vamos a ver un poco, y se cambiaría lo que es el elemento dañado. No tendríamos que desmontar el equipo ni sacar el equipo de la bañera con el coste de grúa y la mano de obra en este caso. Además, este tipo de kits se vende individualmente, aunque ya digo que no deben de tener ningún tipo de problema. Aquí vemos un poco lo que serían el proceso de fabricación de los equipos de Unfamé, lo que son los biodiscos. Y hablamos un poco de lo que es el eje, que quizás sea lo que más reticencia monte en la gente, sobre todo en Sudamérica, que hablamos de la flecha se dobla, la flecha se ha partido y bueno, nosotros vemos que el equipo nuestro se hace con barras perforadas en calidad ST52, con espesores que rondan los 40 milímetros, ¿vale? Y van totalmente mecanizadas. En la imagen de la derecha vemos lo que es el mecanizado de una de las barras nuestras en nuestros talleres. O sea, van totalmente centradas para evitar el desequilibrado que pueda traer la barra. Una vez que el equipo está totalmente terminado, como se ve en la imagen superior izquierda, se le da un chorro de arena y después se trata con pintura epoxi
por las micras que necesitan el equipo, ¿vale? Ahí se ve la imagen inferior de la izquierda, pues se ve lo que sería el equipo ya terminado sobre su soporte y, bueno, lo que sería una barra perforada con los espesores que estamos hablando. Nosotros no estamos montando una plancha curvada con una soldadura totalmente longitudinal o que atraviesa lo que es el eje, ¿no? En este caso es una barra perforada para usos mecánicos. Es lo que se monta en este tipo de equipo. Nosotros principalmente no, nosotros en cualquier equipo nuestro estamos dando 30 años de garantía del eje. O sea, el eje central, que era lo que más preocupaba hace 10 años, hace 15 años a la mayoría de las empresas explotadoras. Nosotros ahí, aparte de la seguridad que tenemos de los equipos nuestros, estamos dando 30 años de lo que es el eje central. Hoy en día se diseña con una garantía enorme, con unos factores de servicio que superan con creces la carga máxima que pueda llegar a coger el equipo. Aparte, como hemos dicho antes, nuestro equipo es muy difícil o prácticamente imposible que se colmate. Por eso muchas veces cuando se habla se ha partido o se partió el eje del biodisco porque estaba colmatado. Nosotros es muy difícil que se colmate. De todas formas, hay que diseñar estas barras centrales o estos ejes centrales para esas cargas máximas que puede llegar a coger el equipo. Es como lo hacemos nosotros en nuestro departamento técnico. Esto sería lo que serían las estructuras que portan los discos. Ahí vemos lo que serían esos perfiles abiertos, irían montados lo que son los paquetes de rulos que hemos hablado antes, los que atravesarían y llegarían hasta el eje central, uno a continuación del otro. Este tipo de semicírculos o medias lunas, como nosotros lo llamamos, se manipulan, se suerdan, se meten en el taller de calderería y cuando está totalmente terminada se llevan a galvanizar. Se le da un tratamiento de zinc, de galvanizado caliente, durante inmersión, o sea, por el proceso de inmersión, para que no quede ningún tipo de poro y no le pueda entrar lo que es la corrosión de las aguas residuales. Aquí vemos un poco también lo que es el minidisco, ahí vemos lo que es la imagen del giro, que lo podemos ver aquí también, sería lo que es el corte este, vemos que el minidisco tiene su propio giro, es como está montado, que es lo que vemos ahí, tiene un eje pequeñito, que es el que monta, que no sería el eje principal, que se monta en acero inoxidable, un soporte que sería el distanciador, que sería este, que se hace en poliamida. Esto es de lo que se hace los martillos de los mecánicos, de teflón, en este caso para que aguante todos los golpes mecánicos que pueda tener el equipo, o en este caso el estrés mecánico que pueda soportar por las distintas cargas. Se le mete un casquillo interior o un cojinete que es de rozamiento, que se llama, para que pueda tener ese giro, y lo que sería en este caso lo que es el pequeño minidisco que se monta uno a continuación de otro. Creo que esta imagen es bastante gráfica, sobre el eje este para mantener lo que son las distancias. En este caso, estos serían los tetones de los que estamos hablando aquí, que no sé si se ven bien. Vale. Sí, se aprecian perfectamente. Se aprecian, ¿no? Perfecto. Yo que aquí lo veo. Y bueno, aquí hablamos un poco con la calidad que se fabrica. Estamos hablando de que la varilla esta, que sería el eje del minidisco, es un calibrado de 12 en acero inoxidable, ¿vale? El cual lleva las puntas roscadas para después montar lo que serían los soportes, los distanciadores, con unas arandelas también en acero inoxidable. El tubo cuadrado que hace, esto lo hacemos nosotros en nuestras instalaciones, que está hecho en un plástico técnico que nos garantiza, esto sería un corte, esto normalmente mide 1 metro, que lo que nos garantiza es el rozamiento, que no tenga el mínimo rozamiento que vaya a tener lo que es el equipo aquí dentro. Y evitamos lo que es la corrosión que se pueda dar en cualquier otro tipo de elemento. ¿Vale? Esto gira a muy pequeñas vueltas, y bueno, eso es lo que es la calidad, y explicamos un poquito en lo que serían las láminas esas, que la que sería la que estamos viendo, y vemos lo que es el proceso, lo que sería el calibrado de 12, en acero inoxidable, como está el tubo cuadrado que hace de cojinete de fricción, como hemos explicado, las arandelas en acero inoxidable para evitar lo que es el desplazamiento de los pequeños discos lateralmente, y los soportes distanciadores que son tan importantes, porque estos distanciadores son importantísimos a la hora de mantener la distancia entre un disco y otro y aguantar el peso. Ten en cuenta que cuando el equipo está totalmente vertical, si tenemos una fila de 8 paquetes, el último está aguantando el peso de las 8 filas de rulo y tiene que estar diseñado para aguantar, en este tipo de plástico técnico, aguantar ese peso y ese golpe que pueda surgir. Bueno, aquí vemos lo que son las características, lo hemos hablado un poquito, lo que son los minidiscos, aquí vemos lo que es la distancia y los separadores que tenemos, todos se hacen por el proceso de inyección en polipropileno, con un tratamiento para los rayos ultravioleta, para el momento que pueda estar expuesto el biodisco al sol, que no debe de estar expuesto, pero para eso lleva su cubierta.
Bueno, hablamos de lo que es un metro lineal de este tipo de disquitos montados uno a continuación de otro, da una superficie de 5,69 metros cuadrados por metro lineal, del cual adjuntamos normalmente siempre el certificado de superficie específica que tenemos emitido por un organismo externo, como en este caso es la Universidad de Sevilla. Bueno, aquí vemos en la imagen inferior lo que sería un poco el montaje de este paquete de rulo, no sé si se entiende bien, pero bueno, lo hemos intentado y sería lo que serían montando los paquetes de rulo en dirección hacia el eje siempre. Bueno, los rodamientos hoy en día, lo que hemos hablado, esto a nivel técnico ya, los biodiscos hoy en día, pues nada, nosotros montamos rodamientos con doble hilera de rodillo, que el cual nos garantiza que la pequeña desalineación que pueda tener entre un apoyo y otro de lo que es la bañera, pues se corrija con este tipo de equipo. Son rodamientos que giran a 1,6 vueltas por minuto, como estamos hablando, revoluciones por minuto, por lo tanto, el desgaste que tienen es mínimo, se diseñan para 30 años vistas y para las cargas máximas que podamos tener. Normalmente montamos o bien OFA o SKF, siempre primera marca. Y bueno, en principio son rodamientos, ahí se ve una imagen, en la imagen superior, imagen superior izquierda, lo que sería la doble hilera de rodillos, se montan con manguitos cónicos de montaje para esa poquita desalineación que pueda tener el equipo, lo corrija lo que es el rodamiento. Fernando, disculpa un segundino, aprovecho para comentarte, estamos en 45 minutos, ¿de acuerdo? Vaya, es que ya no puedo correr más. Lo que serían los reductores, pues bueno, los reductores iguales, hoy en día montamos reductores, bueno, hemos pasado un poquito aquí lo que serían los reductores, bueno, estamos hablando de que montamos tipo epicicloidal, que es tan importante para evitar esa descompensación que pueda tener el equipo cuando en algún momento se quede parado y tengamos que volver a rearmarlo. O bueno, este tipo de reductores lo aguanta, se montan con anillo cónico de apriete, que se llama GOA, no se montan con tipo chavetero. ¿Por qué? Porque en el momento que supere el par el equipo, este anillo cónico lo que hace es que patina. Al patinar no partimos ni la transmisión del reductor ni partimos la transmisión del biodisco, que es tan importante y que además, bueno, se ha podido dar algún caso de que algún equipo que estaba mal compensado, estamos hablando de hace 50 años, yo creo que con este tipo de sistemas se corrige, que hoy en día la técnica pues no lo da. Que volvemos a lo mismo, las placas de anclaje y cubiertas de protección. Las cubiertas nuestras, sí, es muy importante, como vemos en la imagen inferior de la derecha, son totalmente modulares, ¿vale? Y las pueden transportar entre dos operarios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que a la hora de tener que montar o quitar una cubierta para mantenimiento, cualquier tipo de reparación, pues que la puedan quitar dos operarios y no tengamos que llamar una grúa para poder quitar este elemento tan engorroso como nos lo podemos encontrar en otro tipo de marcas, ¿vale? Que tenemos que llamar una grúa, quitar la cubierta, en este caso son totalmente modulares, y quitamos la cubierta, en este caso que tenemos que quitar para la reparación, o bien el mantenimiento, o bien porque queremos ver si ha pasado algo ahí. Es muy importante que tengan ventanas de inspección, tanto laterales como transversales. ¿Por qué? Porque es muy importante que se vea lo que está pasando dentro del equipo. Sobre todo a las empresas explotadoras, cerrar los equipos, no tener ese tipo de ventanas de inspección que no tengamos que abrir y manipular es muy importante. Al final somos seres humanos, estamos tratando con aguas residuales y es importante que el operario tenga una visual perfecta de lo que está ocurriendo en el equipo. Para mí es importantísimo la cubierta, que además la definimos aquí. Bueno, y aquí hablamos un poco también de lo que son las placas de anclaje. Llevan sistema de nivelación para poder corregir. Es muy importante que el equipo, el biodisco, como hemos dicho antes, puede llegar a medir 4 metros de diámetro y pesar 70.000 kilos. Pues esto es muy, muy, muy importante a nivel mecánico, que esté lo más alineado posible, tanto alineado que no esté descompensado de un rodamiento a otro. Por lo tanto, estas placas nos pueden compensar la posible variación que pueda sufrir la obra civil. Se puede dar, puede que varíe 1 centímetro, 2 centímetros entre el apoyo de una placa y de otra, pues lo corregimos mediante este tipo de sistema de placas de nivelación. Esto un poquito vemos lo que es la ubicación de nuestra empresa, donde tenemos nuestro mercado. Vemos que trabajamos en Europa, España, Portugal, África, el Caribe, que es uno de nuestros mayores mercados. Y bueno, vamos a ver aquí un poco lo que serían clientes nuestros, o algunos de nuestros clientes más importantes.
Y bueno, aquí plantas de referencia, esto es lo que estábamos hablando antes, de pequeñas plantas. Nosotros a día de hoy estamos montando plantas de una considerable población, tipo a esta de Costa de Marfil, que estamos ahora mismo con el proyecto, que creo que, si no cuento mal, no sé si estamos hablando de 16 biodiscos de 3 metros de diámetro, para una población bastante considerable. Esta es una planta que tenemos diseñada en México, que tiene montado 15 biodiscos de 4 metros de diámetro para la plaza de Abasto, donde hemos hecho nosotros el proyecto. Aquí vemos ya plantas que tenemos montado en Cuba, Ciudad Libertad, una planta de 6 biodiscos con 2 líneas de 20 litros por segundo cada línea. Estas son plantas ya que se han realizado, está también en Cuba, Peñas Altas, que quizás sea una de las más grandes que hemos montado, que monta 9 biodiscos. En este caso, Cárdenas es superior a la otra, también en Cuba. Esta está en la zona de Varadero, es una ciudad que está pegada a Varadero, y esta creo que fueron 16 biodiscos, donde ya se ve en la imagen superior, están los biodiscos ya en obra para ser instalados, así nos deja un poco el COVID, el poder ir allí a montar. Fernando, ¿de qué poblaciones hablamos más o menos en este tipo de instalaciones? Pues mira, en este tipo de instalaciones, en esta de Cárdenas, estamos hablando de una población aproximada de unos 20.000 habitantes equivalentes. Poblaciones, hay que tener en cuenta que en Cuba y en otros tipos de países a lo mejor no tenemos que salir con 25 de DBO. La norma allí son 40 de DBO, por lo tanto la superficie de contacto va a ser mucho menor que la que tendríamos que montar en otro tipo de plantas si la diseñamos aquí en España. También hay que tener en cuenta que las cargas orgánicas en este tipo de países y en nuestra experiencia, que tenemos muchas ya, tanto en Cuba, Nicaragua, México, son aguas muy diluidas. O sea, estamos hablando de cargas orgánicas de 190, 180, no nos vamos a encontrar este tipo de agua como la que nos podemos encontrar aquí. Por lo tanto, esta planta en particular se diseñó para esos 25.000 habitantes equivalentes. Está aprobada, están los equipos allí, y bueno, está San Matías se está terminando de instalar ahora mismo, esta sí es para una población que creo que era de 4.000 habitantes equivalentes, está muy pegadita a lo que es La Habana. Mantilla lleva funcionando, creo que son ya 8 años, es una planta que se diseñó, creo que era para 4.000 habitantes equivalente también, muy parecida a San Matías, se montó solamente con una línea de biodisco y bueno, lleva funcionando, se puede llamar al Instituto de Recursos Hidráulicos allí en La Habana, si se tiene el contacto nos pedís el parámetro y la verdad que es una tecnología que se ha adaptado muy bien a este tipo de países por el tipo de mantenimiento que tiene, el clima, donde funcionan bastante bien y sobre todo que no necesitan una mano de obra especializada y son equipos muy robustos. Al final son equipos muy robustos, que es lo que buscamos todos al final para las tecnologías de aguas residuales. Bueno, esto es una planta que montamos en los sótanos del Banco de Mozambique, lo hemos puesto un poquito para que veáis a nivel internacional. Esta es la planta experimental que tenemos montada en el CENTA, creo que va a cumplir ahora ya esta planta, no sé si son estos biodiscos montados allí desde hace 18 años. Hace poco lo estuve hablando yo con Juan José Sala, tenemos un proyecto ahora para montar un equipo nuevo en 3 etapas también, estamos viendo con ellos a ver de qué manera lo podemos hacer. Y bueno, aquí es donde empezamos a probar nuestra tecnología, nuestros equipos. Este es un equipo muy antiguo, pero que a día de hoy sigue funcionando y se puede ver en esa planta y se puede llamar y se puede pedir rendimiento. Que está... A Juan José, aprovecho para saludarlo, lo tenemos hoy con nosotros. Fernando, por aquí. Pues yo también aprovecho para saludar a Juan José, que sabe que lo aprecio mucho, que además me ayuda mucho siempre a nivel técnico. Bueno, esta es una planta tipo compacta que montamos, compacta llamo yo, en bañera de fibra de vidrio, que la montamos en Ponte Barça, en Orese, hace ya por lo menos 9 años. Pero sí me gusta mucho ponerla porque queda muy integrada, era una zona muy sensible de un parque natural y está allí montada que prácticamente ni se ve, quedó semienterrada al lado del cauce del río y la verdad que estéticamente quedó bastante bien. Y bueno, son plantas que tenemos en distintos tipos de sitios, en Jaén, en Toledo, en Huelva. Bueno, esta es la que estábamos hablando de Colmenar, que tenemos la imagen, Villanueva de Tapia, Canarias, Laguna de Negrillo. En Asturias estamos montando muchas plantas ahora mismo. Y bueno, me gustaría hablar un poco de lo que es si da tiempo y se puede, José Miguel. 5 minutos, Fernando, porque te voy adelantando que tenemos ya un montón de preguntas, ¿vale? Con lo cual... Vale. Yo he intentado correr lo máximo posible. Bueno, empiezo a hablar de... Nos metemos con el tema de preguntas.
Vale, lo que son los biofiltros en este caso, el sistema, como hemos dicho antes, nos gusta, somos especialistas o nos consideramos que llevamos muchos años trabajando con el sistema de biopelícula fija, donde englobamos en este caso lo que serían los MBBR, que bueno, tenemos aquí un tipo de relleno que diseñamos hace 5 años, el cual estamos fabricando, que tiene 900 metros cuadrados por metro cúbico, que la verdad que está teniendo muy buena aceptación y está dando muy buenos resultados en las plantas que montamos. Y después, bueno, los distintos tipos de rellenos que tenemos para lechos percoladores o lechos bacterianos, el gran olvidado, como yo digo, que creo que es una tecnología que se debería de poner de moda o deberíamos de apostar por ella. La verdad que funciona bastante bien y, bueno, tenemos desde baja carga, como sería el System P, a rellenos tipo alta carga, como sería el Bioeco, que da 307 metros cuadrados por metro cúbico. No me voy a extender más porque, bueno, media carga, rellenos de 180 a 200 metros cuadrados por metro cúbico. Y bueno, aquí tenemos un poco ejemplos de los distintos lechos percoladores que hemos montado en estos últimos años. Tenemos montado uno en Cuba, bueno, en Cuba tenemos varios. Este fue bastante complicado porque son aguas de un instituto que se dedica a enfermedades tropicales y la verdad que eran aguas bastante complicadas las que teníamos de vertido. Está funcionando a día de hoy bastante bien. María del Carmen, Cuba, esto estamos hablando de 6 lechos percoladores enormes, es la planta más grande que tienen a día de hoy en La Habana. Dar el Kibú es otro lecho percoladores que está en el interior de La Habana, que también la hemos rehabilitado recientemente. Guantánamo, el relleno, el biofiltro de la planta de Guantánamo lo suministramos nosotros, está ahora mismo en ejecución. En Cuba también, está en un relleno para una piscifactoría en Escocia. Y bueno, en Navarra, con Milsa, trabajamos mucho. Ellos son, para mí, de las empresas que más se han especializado en lechos percoladores. Lo hacen muy, muy bien este tipo de sistema. Bueno, estamos hablando de varias obras. Esta es muy reciente, la hemos hecho con la empresa DTD, el cual le mando recuerdos si nos está viendo alguno de sus técnicos, que es Cabra de Santo Cristo. Y bueno, hemos finalizado. He corrido todo lo que he podido al final y más. Ya me has ido ahí apretando y he tenido que meter truco. Te he dicho que depende mucho de lo que nos enrollemos en cada lámina, José Miguel. No te escucho, José Miguel. No sé, perdón. Sí, disculpa, que había desactivado el micro. Que como te decía, estupendo porque yo creo que ha quedado totalmente claro todos los detalles de lo que es el tema de los biodiscos. Como van a estar disponibles las ponencias y el vídeo, pues luego ya las personas que han asistido pues podrán ya verlo con tranquilidad si lo desean. Vamos a dar comienzo, como te decía, a las preguntas porque tenemos en torno a casi 20 preguntas. Entonces sí que te voy a pedir que seas explícito y que seamos rápidos con el tema de las mismas. Mira, empezamos precisamente con Juan José Salas, con el médico del agua, que nos dice lo siguiente. Hola, Fernando, ¿cómo se evita que haya sedimentaciones en la bañera del rotor? Muy bien, la bañera del rotor se evitan que haya sedimentaciones porque se diseñan las bañeras y en una de las láminas las hemos puesto serían con unos ángulos a 45 grados y el mismo movimiento rotatorio del biodisco es el que mantiene la biopelícula o la biomasa en este caso sin que llegue a decantar dentro de la bañera. Hay que evitar siempre los ángulos rectos en lo que es la bañera del biodisco. En este caso nosotros las diseñamos así, con estas pendientes en lo que es la parte donde hace el recto de abajo, el ángulo recto, se montan este tipo de pendientes a 45 grados y con eso evitamos que esa biomasa se nos deposite en lo que es la bañera del contactor, que muchas veces sí es verdad que antiguamente se montaban bañeras en ángulo recto y esa biomasa que se desprendía se quedaba ahí y bueno, daba problemas al final, contaminaba el agua, entrábamos en reacciones anaerobias y bueno, sí que es verdad, pero eso ya hoy en día está controlado. La duda a Juan José Salas. Mira, Alberto Matellán nos dice que para desnitrificar se indica que es necesaria una cámara anóxica. ¿Cómo se realizan las recirculaciones en este caso? Pues bueno, las recirculaciones se realizan a la salida del biodisco, nunca de la decantación secundaria. Nosotros diseñamos los biodiscos nuestros con unas arquetas tanto a la entrada como a la salida y a la salida de la tercera etapa se montaría en este caso una bomba o si no lo hubiese la pendiente, recircularíamos a lo que sería esa cámara anóxica para poder realizar el proceso de la desnitrificación.
Perfecto. Las titulaciones, pues bueno, se van a calcular en relación al caudal que tengamos y a la carga en este caso, contaminante que tengamos, ¿vale? No es 3:1, 4:1, en este caso es un cálculo que se realiza y va a depender mucho de la carga. Perfecto. Mira, David Casero, de la Diputación de Cáceres, nos dice también lo siguiente. De aquí le mando un saludo. Hola, Fernando, ¿nos puedes aclarar los pesos que puede aguantar el biodisco? Diferencia de pesos entre equipos cargados y sin carga, par de arranque, desde posición de parado al arrancar con carga. Muchas gracias. Entiendo que lo que quieres saber realmente es los pesos que aguanta el sistema aproximadamente. Vamos a ver, el peso que aguanta el sistema es cómo se diseña el biodisco. O sea, nosotros vamos a diseñar un biodisco y el biodisco, pues, si vamos a diseñar un biodisco, el peso máximo, que a lo mejor a lo que se refiere, que puede coger el biodisco es el que se diseña cuando está totalmente colmatado. La biomasa o la biopelícula, en este caso, tiene una densidad superior a la del agua y se calcula que como si el equipo estuviese totalmente colmatado, fuese un cilindro totalmente de biomasa. Esa sería la carga máxima. Que estuviésemos hablando los pares, pues pasa exactamente igual. El par de arranque de un reductor o del equipo motriz del equipo, pues se va a diseñar a carga máxima. En las peores condiciones, ¿no? Claro, en las peores condiciones. O sea, el biodisco se calcula en las peores condiciones, si no, no estamos haciendo nada, porque si lo vamos a calcular en las mejores condiciones, pues entonces no es real. O sea, y además con un factor de servicio. Por eso estamos hablando de que es muy difícil que se parta un equipo. Eso no quiere decir que tengamos un fallo y que el reductor venga mal de fábrica, porque pueden pasar y, bueno, hay condiciones humanas que hoy en día, como yo digo, se averían aviones, no se va a averiar un equipo. Claro que se puede averiar un equipo, pero que no es lo normal. O sea, el diseño de un equipo, de hecho, normalmente está a carga máxima. Claro. La diferencia de un equipo, por poner un ejemplo, un equipo que puede pesar en vacío unos 12.000 kilos, pues en su carga máxima puede llegar a 65.000 kilos. Eso sería su carga máxima. No quiere decir que sea la carga con la que va a trabajar el equipo. Esa es la peor condición. La peor condición. Está trabajando a 50.000 kilos aproximadamente. Mira, una pregunta interesante que nos hace Joaquín Aguilar de Maxa. Nos dice, en el caso de los biodiscos antiguos con una sola etapa que en verano nitrifican, ¿cómo evitar la misma solo parando los equipos? ¿Podría funcionar bajando las revoluciones? ¿Cómo? Me perdí. En el caso de biodiscos antiguos con una sola etapa, que en verano nitrifican, ¿cómo podemos evitar esta nitrificación? ¿Parando el equipo o funcionando a bajas revoluciones? Hombre, parando el equipo, para un equipo... Entiendo que el trabajo se referirá a hacer arranques y paros, entiendo. Eso es lo que no se debe hacer. Los biodiscos se diseñan para un funcionamiento en continuo. Cuanto menos paren, muchísimo mejor a nivel mecánico y a nivel biológico también. Evitar esa nitrificación, pues no lo sé. O ponerlo a bajas revoluciones, también plantea él, bajarle las revoluciones, ¿cómo lo ves? Que bajarle las revoluciones al biodisco no vamos a conseguir, al contrario, podemos entrar en reacciones anaeróbicas, porque de cuánto estamos hablando de bajar revoluciones, de bajarlo de una vuelta ya corremos peligro. A lo mejor el equipo está trabajando a 3 revoluciones por minuto y sí se puede bajar. Siempre hablamos de la velocidad tangencial, se podría probar, sí, bajándole las revoluciones puede evitar que oxigenemos más. Sí. Claro. Bruno González nos dice que los biodiscos sirven, nos pregunta, que si los biodiscos sirven para tratar agua contaminada de la industria gráfica, poniéndolo posteriormente al tratamiento físico-químico. Es decir, que si para la industria gráfica podemos utilizar los biodiscos, utilizando un físico-químico. Vamos, los biodiscos para la industria se pueden montar en cualquier tipo de planta industrial. Yo los recomiendo siempre para aguas urbanas, estamos hablando de aguas blandas. ¿Por qué? Porque es donde mejor se adaptan y donde mejor están trabajando. Para un agua industrial se han montado. Yo tengo un biodisco montado en una empresa de reciclados plásticos detrás de un físico-químico, el cual está funcionando. ¿Qué es lo que limita? Pues lo que limita es que no podemos tener ningún tipo de inhibidor porque estamos hablando de un biológico. O sea, estamos hablando de que cualquier tipo de planta donde montemos un lodo activado podemos montar un biodisco. ¿Qué es lo que limita? Si tenemos un tipo de inhibidor, tipo grasas, tipos aceites, tipos hidrocarburos, pues no va a funcionar ni el biodisco ni cualquier otro biológico. Y tenemos que entrar en un rango de una DBO razonable. Una DBO razonable para mí es 400, 500, 600 de DBO. Si al biodisco le vamos a meter 4.000 de DBO, y tiene que ser un agua biodegradable, que es un
poco que tendríamos que profundizar bastante más, pero sí, si tenemos un agua biodegradable y dentro de que el físico-químico nos está dando un buen rendimiento, claro que se puede montar. Mira, Enrique Sentí nos dice lo siguiente, ¿cómo influye la velocidad de rotación de los biodiscos en el factor de transferencia en el proceso aeróbico? Pues lo que hemos dicho antes, o sea, el biodisco está muy limitado, su rango de trabajo está entre una vuelta y 2 vueltas, entre una revolución por minuto y 2 revoluciones por minuto. El aumentar ese tipo de revoluciones, pues podemos entrar en reacciones a exceso de oxígeno y podemos encontrarnos con bacterias filamentosas que se suelen dar muchas veces, que cuelgan de los biodiscos. Por eso digo que el rango del biodisco sí es verdad que es un factor muy importante. Nuestros equipos salen tarados a 1.6, que creemos que es la velocidad ideal para donde mejor rendimiento nos está dando nosotros, y estamos en eso, entre 1 y 2 vueltas. Un segundito que me cambio, Fernando, hemos tenido un problemita con la cámara, me cambio ahora mismo y continuamos. Por aquí. Mira, nos dice Joaquín Aguilar, la inversión del giro es una buena práctica para eliminar biomasa cuando está muy cargado. Al menos a mí me funciona muy bien. ¿Es un riesgo sobrecargar el equipo? Sí. Es un riesgo sobrecargar el equipo. Yo eso de invertir un biodisco, la verdad que yo no le encuentro tampoco mucho, a nivel biológico, no le encuentro mucho sentido. Que le cambiemos el sentido al biodisco. Un biodisco puede virar tanto de izquierda a derecha. Yo sé que muchas veces, yo cuando empecé a estudiar y cuando empecé en este mercado del agua, se comentaba que cambiándole el sentido al biodisco, pues se eliminaba bacterias. Este señor dice que a él le funciona, yo nunca lo he probado, no considero que sea lo más razonable. Es más, nosotros en los sistemas nuestros evitamos o recomendamos que no se monten inversores de giro en el biodisco. Vamos a tener en cuenta que un biodisco, si un operario no lo hace correctamente y el biodisco está girando pesando 60.000 kilos en una dirección y se le ocurre cambiarle el selector al sentido contrario en un tambor de 4 metros con 60.000 kilos, lo más fácil es que partamos algo. Bien la placa de rodamiento, bien el reductor, bien la transmisión, porque estamos hablando de un factor ahí, o sea, un par que estamos desarrollando enorme. Por eso no recomiendo para nada el cambio de sentido de los biodiscos. Claro. Vanessa Calderón nos dice que sí le recomendarías algún libro donde se hable de este sistema en concreto. No sé si el manual que has hablado antes. Manual, para mí un libro ideal donde se explica bastante bien. El manual de pequeñas poblaciones habla muy bien de este tipo de tecnología. De todas formas, nosotros tenemos nuestro departamento técnico. Cualquier duda que tenga, mi correo está en la presentación, sino que te lo soliciten a ti. Cualquier duda que le podamos resolver, pues que nos lo pase. Pero el manual de pequeñas poblaciones, que no lo va a encontrar en papel, lo tendría que solicitar. En este caso se puede poner en contacto con Juan José o con el CENTA para que se lo envíen en digital. Creo que es de los mejores manuales que se puede encontrar donde habla de este tipo de tecnología. Claro, Enrique Sentí, para aclararle el tema, nos dice que qué diferencias hay entre la decantación de los fangos procedentes de biodiscos con los de fangos activados convencionales, que si son más difíciles de decantar. No, el fango del biodisco, que no lo hemos dicho en la ponencia, es más fácil de decantar, ¿vale? Los tiempos de retención, más o menos, el decantador se calcula más o menos igual que de un lecho percolador o un lecho bacteriano. ¿Por qué? Porque al ser un sistema de biopelícula fija, la biomasa ya está hecha, ya hemos formado el flóculo. No tenemos que formar el flóculo como nos puede pasar con un sistema convencional. Ese flóculo ya está hecho, llega a la decantación y es mucho más fácil que decante que en un sistema convencional. Claro. Amparo González nos dice que qué plazo de garantía tienen los biodiscos y especialmente el eje, más o menos. Pues bueno, los biodiscos, el plazo de garantía normalmente es el que tiene la planta. O sea, nosotros a nivel de mecánico, pues son 2 años. Lo que pasa que sí es verdad que ahora mismo con la Junta de Andalucía y con varios proyectos que hemos desarrollado aquí, siempre y cuando la empresa nuestra, Unfamé, lleve lo que es el mantenimiento preventivo, esto fue una experiencia que se hizo en Colmenar, pues nosotros podemos ampliar ese plazo de garantía total del equipo hasta 15 años. Siempre y cuando nosotros llevemos ese mantenimiento preventivo del equipo. Con esto que aseguramos que se está haciendo el mantenimiento. Muchas veces a los biodiscos pues, han tenido mala fama no por culpa del equipo, sino porque no se le daba el mantenimiento. Y en relación al eje, 30 años de garantía. O sea, nosotros, el eje nuestro sale con 30 años de garantía. Mira, Diana Varela nos pregunta que cuál es el porcentaje aproximado de sólidos secos de los lodos que se producen en el decantador secundario posterior a los biodiscos y que si es posible instalar el sistema en lugares donde la temperatura ambiente pueda disminuir hasta 2 bajo cero y la del agua hasta 5 grados.
No bajo cero, sino sobre cero, los 5 grados. Hombre, 5 grados, vamos a tener en cuenta siempre que el biodisco, la temperatura del agua que se va a encontrar dentro de la tina del biodisco es mucho superior a la que vamos a tener. Una vez que está ahí, está protegido por las cubiertas. El mismo movimiento que tiene el biodisco transmite una energía cinética que va a transmitir temperatura al agua, por lo tanto vamos a aumentar. Yo en ese tipo de rangos de -2 grados, pues oye, -2 grados lo que sí podemos, va a bajar muchísimo lo que es el rendimiento, pero como cualquier otro biológico. O sea, montar un biológico a -2 grados, al final los rendimientos de cualquier tipo de proceso biológico se va a resentir. Lo que sí podemos asegurar, claro, que va a tener menos rendimiento a este tipo de temperatura, pero que el agua no se va a congelar. ¿Por qué? Porque el mismo movimiento del biodisco va a evitar que se congele el agua. Claro, también Diana nos preguntaba que cuál es el porcentaje aproximado de sólido seco de los logros que se producen en el decantador secundario posterior a los biodiscos. De sólido seco. Sí, de sólido seco. Se refiere, nosotros aquí, en este caso, lo que se va a almacenar en el decantador secundario no son sólidos secos, en este caso lo que se almacena en el clarificador de un biodisco es la biomasa que nosotros estamos eliminando, o sea, se está desprendiendo del mismo proceso biológico. No termino de... Claro, Ana Velasco nos decía que si no existe una disposición como la mostrada en el esquema que tú has mostrado, que si sigue siendo una buena opción montar los biodiscos. Es decir, si no existe un tanque IMOF o bien un decantador secundario posterior, ¿sigue siendo buena opción el montar biodiscos, Fernando? Sí, vamos a ver, los biodiscos, como hemos dicho, nosotros estamos ahora estudiando y se están haciendo pruebas con empresas con las que trabajamos con muchas empresas a nivel de explotación, de montar biodiscos sin el decantador primario, sin el tratamiento primario. Yo siempre lo recomiendo porque simplifica mucho en pequeñas poblaciones, pero sí que es verdad que, bueno, si se elimina y se monta un buen pretratamiento, podríamos eliminar ese tratamiento primario, trabajar con la DBO soluble, porque esa DBO que no es soluble, al final el biológico o el biodisco no la va a poder tratar de ninguna de las maneras y contemplar ese decantador secundario para que en este caso sedimenten tanto lo que es la biomasa del biodisco, la biopelícula, como esa DBO no soluble en ese decantador secundario. Estamos ahora mismo con varios proyectos de estudio de este tipo para intentar montar esta línea, pero sí, claro que hay muchas más posibilidades. Se montan con fosas sépticas, sin primario, siempre contamos con un buen pretratamiento. El biodisco, al igual que cualquier biológico, es fundamental. Y eliminar el decantador secundario, pues no. El biodisco, al final, la biomasa o la biopelícula que tenemos que se nos va a desprender del biodisco, la tenemos que retener de alguna manera, pues si no vamos a contaminar el cauce y esos fangos que vamos a producir hay que retenerlo y la única forma es el clarificador, en este caso, lo más sencillo. Fernando, Henry Sentí nos dice que ¿a dónde conducen los fangos acumulados en el decantador IMOF? ¿Que a dónde conducen? ¿A dónde conduces los fangos que se acumulan en el IMOF? ¿A dónde los llevas? Una vez que están mineralizados. Entiendo. Bueno, una vez que están mineralizados se contempla y se lleva un espesador de fango y de ahí ya los tratamos bien. Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica nos funciona muy bien y además una tecnología que ellos tienen, que aquí se critica mucho, pero que es impresionante cómo le funciona a ellos, en especial en Cuba, que son las eras de secado. Hay que ver, yo tengo imágenes por ahí de plantas nuestras de biodisco con eras de secado funcionando perfectamente, o bien mediante centrífuga, como cualquier otro tipo de planta, que es lo que pasa, que muchas veces este tipo de plantas pequeñitas, cuando montamos una planta de 500 habitantes, 700 habitantes, pues lo que se aconseja, o nosotros aconsejamos que varias tipo Asturias o bien en Extremadura, que son pequeñas poblaciones, o aquí en Andalucía, porque intentemos englobar 4 plantas, 5 plantas y en una de ellas montemos un sistema de deshidratación y transportemos los fangos de esas plantas a una de las plantas, no montemos una centrífuga o un sistema de deshidratación en cada planta, porque es lo que más complica al final la planta, ese sistema de deshidratación. Diana Varela nos dice que si hay alguna limitante de carga orgánica de entrada para los biodiscos. Claro que hay limitantes, o sea, limitantes hay siempre. O sea, nosotros estamos hablando que es una tecnología que funciona y que funciona bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que haya una relación entre la DQO y la DBO, que sea un agua biodegradable. A partir de que sea un agua biodegradable, que tengamos una relación coherente,
pues bueno, yo mi recomendación y en mi experiencia, yo estaríamos hablando de DBO máximo de 600, 700 de DBO. Ya subí de ahí, se pueden montar, pero vamos a penalizar muchísimo lo que es la superficie de contacto del biodisco. Perfecto. Mira, Vanessa nos dice, y aquí te pido también que seas muy breve, además de las ventajas comentadas, ¿qué aspecto es el que más destacable o que destacarías tú para implantar este sistema antes que otros? Mantenimiento. Mantenimiento. Para mí la explotación y el mantenimiento de una planta de biodisco Perfecto. de cualquier otro tipo de planta, bueno, siempre que no sea un sistema extensivo, pero para mí es fundamental. Juan Luis nos dice que cómo lográis la variación cómo se logra la variación de condiciones aerobias y anóxicas para la nitrificación de nitrificación. Que cómo se consigue. El biodisco siempre va a trabajar en condiciones aerobias. Nosotros, a la hora de conseguir esa desnitrificación, como hemos dicho, vamos a recircular de la salida del biodisco a una cámara anóxica que va a estar, como bien dice su nombre, en ausencia de oxígeno. Tanque IMOV, por ejemplo, puede ser un ejemplo, y ahí es donde conseguimos esas condiciones anóxicas. El biodisco nunca va a entrar en condiciones anóxicas porque su propio movimiento rotatorio pues no lo podemos conseguir. Nosotros por eso necesitamos con el biodisco una cámara anóxica. Hay plantas que se han montado con biodiscos anóxicos que están totalmente sumergidos, donde aumentamos la superficie de contacto, pero yo creo que es mucho más sencillo montar una cámara anóxica que montar este tipo de biodisco de forma anóxica. Perfecto. Jorge Herrada, Fernando nos pregunta que le gustaría saber si estas plantas generan malos olores. No. Una planta de biodisco o cualquier planta, yo en este caso voy a ser más extensivo, una planta de aguas residuales que funcione bien no debe de dar malos olores. Los malos olores los va a producir, en este caso, una planta que hablamos del sistema aerobio, una planta que está funcionando mal, y en particular una planta de biodisco para nada produce malos olores. Si produce malos olores, es que no está funcionando bien. Perfecto. Joaquín Aguilar nos dice, la circulación de aire es fundamental para el buen funcionamiento, tanto a la entrada como a la salida. ¿Lo tenéis bien solucionado, Fernando? Claro, es lo que hemos comentado antes, la recirculación, lo que es que el aire circula a través del biodisco, es lo que hemos dicho, con los distanciadores que montamos en los pequeños discos nuestros, es con lo que mantenemos la distancia y aseguramos el paso de oxígeno a través de los discos, y después con los distanciadores verticales conseguimos que llegue siempre a todo lo que es la parte más interna del equipo. Eso es una de las grandes ventajas que tiene nuestro equipo en particular, de lo que nos diferencia de otros muchos equipos. Mira, Carlos Villanueva nos dice desde Perú que necesita hacer un upgrade de biodiscos estándar a tu sistema de minidiscos. Es decir, ¿qué tendrían que hacer para poder hacer ese reacondicionamiento de un tipo a otro? Pues nada, lo único que tendrían que ponerse en contacto con nosotros, mandarnos lo que serían las obras civiles que tienen proyectadas o que están ya ejecutadas, y a partir de ahí nosotros diseñaríamos lo que son los equipos, que seguro que podemos diseñar un equipo a medida para lo que es la obra civil que tienen concebida. O sea, en eso... Pero se puede, ¿verdad? Entiendo. Es decir, que yo por lo que veo que pregunta él es que si es posible un antiguo biodisco con discos antiguos reconvertirlo en los minidiscos vuestros. ¿Se puede? Bueno, claro, el biodisco antiguo lo vamos a tirar a la chatarra y vamos a montar un nuevo, exactamente. Perfecto. No se vende un kit para transformar, no, esto sería un equipo nuevo. Pero sí que es verdad que la bañera existente, como nosotros casi seguro vamos a dar más superficie de contacto con un biodisco antiguo o de otra tecnología antigua, con lo que hemos dicho antes de la configuración en zigzag de nuestro biodisco, pues posiblemente montemos más superficie de contacto en la bañera que ya existe. Vale. Una pregunta muy interesante y seguro que tienes respuesta por donde tenéis montadas las plantas. Miguel Ángel Román nos dice, ¿cómo se comporta este sistema en cuanto a rendimientos de depuración frente a aguas residuales con alto grado de conductividad debido a infiltraciones de agua de mar en sistemas de saneamiento de agua costera? Entiendo que vosotros, con la experiencia que tenéis en Cuba y demás, ¿qué me dices de este tema, Fernando? Pues este tema, pues, es igual que con el tema de las cargas. La conductividad tiene un límite para cualquier biológico. Ya vamos a tener un rango de conductividad que, si lo superamos, si vamos a tener agua con muchísima conductividad y con mucho alto grado de salinidad, pues el biodisco no va a funcionar. Eso funciona como un inhibidor, en este caso, siempre y cuando mantengamos unos parámetros razonables de conductividad, de pH, de temperatura, pues como cualquier otro biológico. Estamos hablando de un sistema biológico para tratar el agua residual, y tenemos que tener un agua que sea tratable mediante un biológico. Es lo único que tenemos. Perfecto.
Alberto Matillán nos dice que el Departamento de Prevención de su empresa aquí en España le pide que las tapas tengan cierre para evitar que personal no autorizado pueda abrirlo y se pare al abrirla. ¿Lo habéis tenido en cuenta en algún proyecto? Sí, lo hemos tenido en cuenta y muchas veces montamos vallas de protección de acero inoxidable en lo que serían los laterales de los biodiscos. Yo tapar el biodisco mediante tapa, yo prefiero montar una valla de prevención tipo de acero inoxidable, una barandilla, antes que tapar lo que son las cubiertas de los biodiscos, porque como hemos dicho antes, esto es un sistema aerobio, es importantísimo el paso de oxígeno y todo lo que sea tapar el equipo, al final, si nos ponemos en uno de nuestros equipos, la diferencia de temperatura que existe del exterior a la que hay dentro del equipo crea un túnel de viento. Por lo tanto, estamos aireando, estamos forzando al aire a pasar, evitamos los malos olores que se puedan producir, esa corrosión de gases que podemos tener dentro del agua residual, pues la estamos evitando, o sea, no se va a quedar ahí concentrada. Y fundamental, todo lo que sea que el operario tenga visual, por eso nosotros siempre recomendamos las tapas exteriores, quitarlas. ¿Que hay que poner una valla de protección? Se puede montar una valla de protección, pero ponerle tapas yo no lo recomiendo. Perfecto. Otra pregunta rápida también. Josep Benhamou nos dice, ¿puedes aclararnos, Fernando, coste de esta tecnología frente a otras convencionales como oxidación total o SBR? Pero coste de implantación, de explotación, Entiendo en general, costes en general. El coste de implantación de un biodisco, pues que yo sinceramente no. Hay estudios hechos y sí que es verdad que nosotros estamos en un rango muy competitivo a nivel de implantación y costes de explotación, pues estamos muy por debajo de cualquier otro tipo de esta tecnología. Yo es que no sé lo que vale un SBR, ni unos lodos activados, ni un sistema convencional, porque no los monto. Nosotros solamente montamos lechos percoladores, biodiscos y MBBR. Biodisco está muy por debajo a lo que sería en este caso un MBBR a nivel de costes de explotación. Un MBR tiene más aireación, por lo tanto tiene más consumo energético, por lo menos en nuestra experiencia. Biodisco, como hemos dicho ya, a nivel de consumo energético, son muy poca potencia la que se monta en estos tipos de equipos. El reductor da un par enorme con muy poca potencia. Llegamos a montar potencias de 0,25 kilovatios. O sea que Manuel López nos dice que qué altura de fango es recomendable en un decantador posterior al biodisco, mayor o inferior a un proceso de aireación prolongada. ¿Qué altura? Pues mira, ahí no sé qué contestarle. La altura de un de fango, pues considero que cuanto menos altura tengamos en un decantador secundario, muchísimo mejor. Yo siempre recomiendo los decantadores secundarios a la salida de los biodiscos recircular al primario pues lo antes posible. O sea, yo evito el evitar que se te acumulen los fangos en el decantador secundario. Es mucho mejor porque al final podemos, como digo, entrar en reacciones anaerobias, se produce la pompa, nos sube el fango, se nos queda arriba, por lo tanto, cuanto más purguemos, siempre que tengamos fango, el decantador secundario muchísimo mejor. Claro. Yo evitaría tener altura en los decantadores secundarios. Bueno, y ya vamos terminando, Fernando, nos quedan unas cuantas porque prácticamente va estando todo contestado. Francisco Flores nos dice que cuál es la longitud máxima de un biodisco de 4 metros de diámetro, a fin de evitar la flexión de la flecha. 6,6 metros. O sea, nosotros montamos el eje nuestro mayor que montamos, pues nuestro departamento técnico y nuestra experiencia y por los cálculos que nosotros desarrollamos, nuestros biodiscos como máximo miden 6.600 milímetros de largo, no entre apoyos de rodamiento, sino lo que sería de superficie de contacto. Eso es lo máximo. Manuel Toledo nos hace una pregunta aquí por si te quieres mojar. Hola, Fernando, si tuvieses que remarcar alguna desventaja en el uso del biodisco, ¿cuál sería? ¿Alguna desventaja en el uso del biodisco? ¿Cuál sería? Pues la verdad es que tiene pocas. Bueno. No, ninguna. No, dile que no me mojo. Ninguna. Bueno, vale, estamos ya terminando. Sí, mira, Gary Lezama nos dice que si tenemos pérdida de población bacteriana, ¿cómo podemos regenerar a corto plazo en un biodisco si tuviéramos pérdida de esta población? Como cualquier otro proceso, si tenemos pérdida de población bacteriana, el biodisco no va a bajar el rendimiento. Esto hay que tenerlo claro. Muchas veces nos encontramos, los sistemas de biopelícula fija tienen esta ventaja, en particular el biodisco. Si nos baja la carga orgánica de entrada, lo que vamos a disminuir es la población, en este caso, de bacterias.
el biofilm se va a reducir. En vez de tener un espesor de 4 milímetros, vamos a tener uno de 1 milímetro o de 0,5, pero los rendimientos del biodisco van a estar igual, o sea, nosotros no vamos a bajar el rendimiento. Otra cosa es que tengamos una pérdida por cualquier tipo de inhibidor o por lo primero que tendríamos que averiguar por qué estamos perdiendo esa biomasa. Y a partir de ahí, bueno, y ya para finalizar, Fernando, Fernando Mateo nos dice que qué diferencia a UNFAMED de su competencia a nivel nacional e internacional en cuanto al diseño de biodiscos. Si tuvieras que destacar algo, ¿en qué os diferenciáis, Fernando, de vuestra competencia? En los minidiscos, en esto, nosotros nos diferenciamos, primero en la calidad que tenemos hoy en día en los equipos, como tú has dicho antes muy bien. Yo llevo 20 años en este sector con la tecnología de biodiscos. Tenemos muchísimas plantas hoy en día instaladas, siempre digo lo mismo, en nuestra web se pueden ver las distintas referencias que tenemos y a cualquiera de esas referencias se puede llamar por teléfono. Siempre digo que un biodisco en Huelva que se llame a GIASA, un biodisco en Málaga que se llame a Consorcio de Aguas de Málaga, un biodisco en Cuba que se llame Aguas de La Habana y que se pregunte por nuestros equipos. Y la otra gran diferencia es el minidisco. O sea, perfecto. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por tu intervención. Hemos tenido una tarde muy buena contigo hablando sobre biodisco. Pedirle disculpas a los asistentes porque nos hemos pasado un poquito del tiempo. Teníamos previsto en torno a 1:10 o por ahí y nos hemos pasado un poco. Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena, Fernando. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Como le decía a los asistentes, colgaremos mañana tanto el vídeo como la ponencia y demás para que puedan tenerla y sobre todo que puedan tener más de cerca los detalles que tú habías expuesto y agradecerte enormemente la tarde que nos has dedicado. Nada, a ustedes ha sido un placer y oye, creo que hay interés y ya. Aquí estamos, el correo nuestro está ahí en la ponencia, cualquier duda técnica, bien a nivel, como yo digo, de estudiantes, bien a nivel profesional, lo intentaríamos resolver. No tengo todas las respuestas, seguro, pero se intentaría. Agradecerte, por supuesto, a ti la posibilidad que nos has dado y nada, oye, ha sido muy agradable. Estupendo. También os pasaremos de todas maneras todas las preguntas por si alguna por algún matiz no hubiera quedado contestada, que luego ya pueda quedar contestada a posteriori por vosotros. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias, Fernando. Gracias a todos.